¿Alguna vez han pensado qué harían si encontraran un tesoro? ¿Y si ese tesoro perteneciera al mismísimo Pablo Escobar? Esta es la historia de Efraín, un campesino que desenterró algo más que un objeto valioso. Desenterró una leyenda cargada de muerte. Todo comenzó con una pistola de plata, brillante, casi irreal. Un arma que, según decían, fue la favorita del patrón. Efraín, un hombre de campo, humilde y trabajador, la encontró por casualidad, enterrada cerca de su finca. Sin saberlo, había descubierto una reliquia del narco más famoso de la historia. La noticia corrió como pólvora. El mundo entero quería saber sobre el campesino que había hallado el tesoro de Escobar. La pistola se convirtió en el objeto de deseo de coleccionistas y millonarios excéntricos. Finalmente, en una subasta que rompió récords, el arma fue vendida por $10 millones. Efraín se hizo rico de la noche a la mañana. Los titulares de los periódicos lo celebraban. El campesino que halló la fortuna de Escobar. Y entonces, entrevistas, portadas de revistas, su rostro estaba en todas partes. Parecía que sus problemas habían terminado para siempre. Pero lo que realmente se llevó de esa subasta no fue el dinero, sino una deuda con la muerte. El brillo del oro siempre atrae sombras. Apenas una semana después de la venta, mientras conducía por una carretera solitaria, Efraín notó que 2 hombres en una moto lo seguían de cerca. El pánico se apoderó de él. ¿Era un intento de robo? ¿Un secuestro? Los rumores en el pueblo no tardaron en llegar. Viejos socios del cartel seguían buscando las reliquias del patrón. No les interesaba el dinero, no. Lo que buscaban era rendir tributo al mito, proteger el legado de su jefe. Para ellos, esos objetos eran sagrados. Asustado, Efraín contrató seguridad privada. Hombres armados vigilaban su casa día y noche, pero la paz nunca llegó. De hecho, sus noches se convirtieron en un infierno. Empezó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños veía la pistola. La sentía en sus manos, pesada y fría, y de repente el arma se disparaba sola, una y otra vez. Se despertaba bañado en un sudor helado, con el eco de los disparos retumbando en sus oídos, como si el sonido proviniera del interior de su propia cabeza. El miedo se había instalado en su alma. La historia dio un giro aún más oscuro 3 meses después. El comprador de la pistola, un adinerado empresario de Miami que había pagado la fortuna por ella, fue encontrado muerto en su mansión. La causa de la muerte, un único disparo en el pecho, y a su lado, sobre una alfombra de seda, descansaba la pistola plateada de Escobar. La policía quedó desconcertada. No había huellas dactilares, ni señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Era como si el arma hubiera actuado por su cuenta. La noticia cruzó el continente y llegó a Colombia, sembrando el terror. En el pequeño pueblo donde vivía Efraín, la gente comenzó a susurrar que no era una simple pistola. Decían que seguía cobrándose vidas, que tenía una maldición. Algunos de los más viejos aseguraban que Escobar la usaba en un ritual antes de ejecutar a sus enemigos más odiados. Creían que estaba bendecida con sangre para proteger su poder, incluso después de la muerte, que el alma del patrón seguía ligada a ella. Efraín intentó ignorar los chismes. Se decía a sí mismo que eran solo supersticiones, cuentos de viejos para asustar a los niños. Pero había algo que lo atormentaba, un recuerdo que no podía borrar. Antes de venderla, justo antes de entregarla en la subasta, la había sostenido con ambas manos, y al hacerlo, sintió un calor extraño que le recorrió el pecho, un calor antinatural, como si el metal frío del arma estuviera vivo, como si aún respirara. Era una sensación que le helaba la sangre. Una noche, el terror se materializó. Mientras dormía, una voz grave y profunda lo despertó.
Esa pistola no era tuya, campesino. La voz resonó en el silencio de la habitación, clara y amenazante. Su perro, que siempre dormía a los pies de su cama, ladraba frenéticamente hacia un rincón vacío. Las luces de la casa comenzaron a parpadear sin control, y entonces lo vio. En la pared, el reflejo de la luna sobre el cristal de una ventana formaba una silueta inconfundible, la de un hombre con sombrero, una figura que todos en Colombia conocían demasiado bien. Al día siguiente, la desgracia golpeó a su familia. Su nieto menor, un niño sano y lleno de vida, enfermó de repente. Tenía una fiebre altísima que no cedía con nada. Los médicos estaban desconcertados, no encontraban ninguna explicación lógica para su estado. Los vecinos del pueblo no tenían dudas. «Es el espíritu del patrón», decían en voz baja, «está cobrando la deuda». La culpa y la desesperación se apoderaron de Efraín. El dinero no servía de nada contra una fuerza invisible. Desesperado, Efraín hizo lo impensable. Viajó a las comunas de Medellín para buscar ayuda. No buscó a un médico ni a un brujo. Buscó al padre de un antiguo sicario de Escobar, un hombre que tras una vida de violencia se había convertido en pastor. Lo encontró en una pequeña iglesia improvisada. El anciano, con la voz temblorosa por los años y los recuerdos, escuchó su historia. Sus ojos se llenaron de un miedo antiguo. «Hijo», le dijo, «esa pistola no fue hecha para matar gente, fue hecha para guardar el alma del patrón, y si la tocaste, ya estás marcado». El pastor le dio instrucciones precisas. Efraín debía regresar al lugar exacto donde encontró el arma. Debía llevar una ofrenda, flores blancas, agua bendita y una vela. Siguiendo el consejo, Efraín volvió a su finca. Caminó hasta el hueco en la tierra, ahora vacío y cubierto de maleza. Se arrodilló, encendió la vela y, con el corazón en un puño, habló en voz alta al viento y a la selva. «No busqué tu oro, patrón», dijo con la voz quebrada. «Solo encontré tu sombra. Te pido perdón». En ese preciso instante, el viento cambió de dirección, soplando con una fuerza inusual. A lo lejos, resonó el sonido seco de un disparo. Efraín se sobresaltó, mirando a su alrededor. Pero no había nadie, solo el eco de un trueno en un cielo sin nubes. Y después, un silencio profundo, el silencio pesado de la selva que todo lo observa. Desde ese día, las pesadillas cesaron. El campesino volvió a dormir sin miedo. Milagrosamente, la salud de su nieto mejoró tan rápido como había empeorado. Parecía que la maldición, finalmente, lo había liberado. Pero algunas historias nunca terminan del todo. 2 años pasaron. La vida de Efraín había vuelto a una calma relativa, aunque la memoria de aquellos días de terror seguía presente. Una noche, viendo las noticias, una historia estremeció al mundo de nuevo. La pistola de Escobar había reaparecido. Había sido robada misteriosamente del depósito judicial donde estaba bajo custodia y ahora salía a la luz en una subasta clandestina en Europa. El presentador informó que, según testigos, el nuevo comprador era un político latinoamericano de alto perfil, cuya identidad se mantenía en secreto. Efraín miró la imagen del arma en la pantalla del televisor. Era la misma pistola plateada, brillante y mortal. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con una calma que sorprendía, tomó el control remoto y apagó el televisor, sumiendo la habitación en silencio. Mirando a la nada, con el rostro arrugado por el tiempo y la experiencia, susurró para sí mismo: «Que Dios lo proteja, o que Dios se lo cobre». Hay objetos que no se compran con dinero, sino con destino. Tesoros que llevan consigo el peso de su historia, el eco de sus dueños, y la pistola de Pablo Escobar, cargada con la leyenda y la sangre de su pasado, es uno de ellos. Esta historia
todavía no ha disparado su último tiro. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más oscuro de la leyenda. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjanos en los comentarios qué crees que pasó con el nuevo dueño de la pistola. Nos vemos en el próximo misterio.